Olulipa. En Latinoamérica, cuando un ateo se presenta abiertamente ante la sociedad, trae el estigma de que automáticamente una gran parte de la población nos ve como personas malvadas, endemoniadas, que quieren vivir una vida hedonista sin ningún régimen moral, muchas veces irrespetando las leyes y obviando las opiniones de sus pares en la sociedad. Como he sido víctima de ese estigma, casi nunca me presento como ateo, sino como un naturalista filosófico o un humanista secular. Esto así porque mi cosmovisión no solamente se limita a no creer en Dios, sino que incluye un respeto y confianza al conocimiento, la educación, la ciencia y a otros valores no científicos que tienen que ver con política, sociedad, moral, etc. Así que para aquellos que les interesa, les voy a explicar aquí a qué llamamos naturalismo filosófico y humanismo secular. ¿Qué es naturaleza? La naturaleza es todas las cosas que son necesarias para que un universo no creado exista. Lo que pertenece a este tipo de universo es lo que llamamos natural. ¿Qué es naturalismo? Una doctrina filosófica que tiende a ver la naturaleza como el principio único de todo aquello que es real. El naturalismo ontológico es la creencia que las cosas más simples, más duraderas e independientes son naturales. Es decir, que las cosas que tienen menor cantidad de partes, que son las más indestructibles y las menos dependientes de otras cosas, pertenecen a la naturaleza. El naturalismo metodológico es el compromiso de encontrar significado, sentido, verdad y valor tomando el naturalismo ontológico como verdadero. ¿Por qué el naturalismo es verdadero? Usamos ideas de averiguar cómo el universo se comporta. No todas las ideas son igualmente buenas en hacer este trabajo. Las ideas que lo hacen mejor implican el uso del naturalismo metodológico. Si la naturaleza no fuera sustancia, es improbable que estas ideas funcionaran tan bien como lo hacen. Por lo tanto, el naturalismo ontológico es probablemente verdadero. Ahora, ¿qué tiene esto que ver con la no creencia en Dios? Si el naturalismo es verdadero, por las razones ya explicadas, entonces las probabilidades de una sustancia que lo crea todo, como la existencia de Dios, son muy pocas, por no decir ninguna. Un patético espectáculo está mostrando el mundo al finalizar esta primera década del segundo milenio. Y parece ser que si no es el pueblo organizado que lo evite, la segunda década será una década desgarradora, caracterizada por horribles enfrentamientos entre pueblos y naciones, entre ideologías y entre clases. En fin, entre dos visiones de mundo, la originada en pensamientos religiosos e individualistas y la originada en pensamientos seculares y solitarios. Esas cuatro categorías de pensamiento, el religioso, el individualista, el secular y el solitario, definen cuatro universos conceptuales distintos. El primero fundamenta el conocimiento en la revelación espiritual supranatural y el individualista fundamenta el conocimiento en la experiencia individual. El secular fundamenta el conocimiento en la experimentación evidencial en su construcción lógica y el solidario fundamenta el conocimiento en la experiencia colectiva. ¿Pero qué es el pensamiento secular? Es un sistema que ha sido usado para describir la realidad humana que consta de una ética propia, junto con la interpretación racional de los fenómenos naturales. El principio fundamental del humanismo secular es una actitud crítica y escéptica
ante los dogmas de cualquier tipo, llámense en estos religiosos, políticos o sociales, a los cuales somete a un análisis racional para ser aceptados o rechazados. El humanista secular rechaza aprobar una creencia o tesis por fe o por autoridad, y en su lugar apela al método científico, la razón crítica, la discusión democrática y la evidencia factual. Los humanistas seculares afirman que los problemas humanos deben ser solucionados por los humanos y que es deber individual y colectivo la búsqueda de la mayor comodidad, satisfacción y desarrollo pleno de la especie. La construcción de un sistema ético ajeno a los tintes místicos y religiosos es otro objetivo del humanismo secular. El mismo se logra gracias a la discusión racional y a la experiencia, juzgándolo por su capacidad de mejorar el bienestar humano y la responsabilidad individual. Basado en determinadas corrientes filosóficas y en el método científico, el humanismo secular descarta las explicaciones sobrenaturales sobre el origen del universo y de la humanidad. La cosmovisión moderna del humanismo secular pretende la aplicación de la ciencia y la tecnología para la mejora de nuestra condición humana. En el siglo XIX, los aportes de intelectuales como Mark Twain, Robert Ingersoll y Friedrich Nietzsche, entre otros, contribuyeron a fortalecer la idea de crear un sistema de creencias éticas y morales ajenas a la metafísica. Este grupo en los años 70 creó una serie de manifiestos o documentos en el cual presentaban las ideas que estos pensadores tenían para afrontar las cuestiones que habían emergido en la escena mundial desde entonces. El auge del fascismo y su derrota en la Segunda Guerra Mundial, el crecimiento de la influencia y poder del marxismo-leninismo y el maoísmo, la amenaza del capitalismo y la Guerra Fría, la recuperación económica posbélica de Europa y América, la descolonización de amplias áreas del mundo, la creación de las Naciones Unidas, la revolución sexual, el desarrollo de los movimientos de mujeres, la demanda de las minorías de la igualdad de derechos, y la emergencia del poder estudiantil en los campus universitarios. Claro está, una vez salió, dado su perfil secular, que no daba indicios de sentimiento religioso, empezaron a criticar dicho movimiento de manera viciosa. Muchas de esas críticas sostenían que el humanismo secular era una religión. El movimiento dio una declaración en la cual respondía que el humanismo secular expresaba un conjunto de valores morales y un punto de vista filosófico y científico, no teísta, que no podían hacerse equivalentes con la fe religiosa. La enseñanza del punto de vista del humanismo secular en modo alguno violaba el principio de separación de gobierno y iglesia, de gobierno y religión. Al contrario, defendía la idea democrática de que el Estado secular debería ser neutral, sin ponerse ni a favor ni en contra de la religión. Los humanistas seculares siguen una perspectiva o filosofía llamada naturalismo, en la cual las leyes físicas del universo no están subordinadas a entidades inmateriales o sobrenaturales, como demonios, dioses u otros seres sobrenaturales, fuera del dominio del universo natural. Los eventos sobrenaturales, como los milagros y los fenómenos psíquicos, como la percepción extrasensorial, la telequinesia, etc., no son descartados automáticamente, mas son vistos con un alto grado de escepticismo. Los humanistas dicen que quienes hacen afirmaciones extraordinarias deben mostrar evidencias extraordinarias. El problema que presenta esta configuración social es que las comunidades y las sociedades tienden a dividirse entre individuos con una u otra forma de concebir el mundo y la realidad, generando sociedades de individuos y grupos, la mayor de las veces incomunicados, autistas, sordos entre sí. Como no podemos dividir el mundo en dos facciones, los religiosos individualistas y los secular colectivistas, porque es un solo planeta y de sus recursos dependemos todos, tenemos que convivir entre nosotros. Pero cuando analizamos la capacidad de tolerancia de ambas formas de construir el conocimiento y concebir el mundo, la situación se complica. Jürgen Habermas, en un brillante análisis en donde precisamente pone la cuestión de la tolerancia en los términos antes planteados,
en la ya memorable polémica que tuvo con el cardenal Ratzinger, Papa Benedicto XVI, llega a la conclusión de que la religión católica tiene recursos tecnológicos que le permitirían convivir con comunidades secular colectivistas si aceptara la secularización de la moral y el derecho. El problema se presenta con otras religiones, incluso cristianas, en las que la posibilidad de esa confección es práctica y teológicamente imposible. Por eso es que no parece para nada positivo y solo concebible dentro de una perspectiva de estrategia electoral que los principales gobiernos europeos estén asumiendo posturas cada vez más rígidas con relación a las formas de expresión cultural y religiosas, en un movimiento semejante a lo que está sucediendo con los candidatos al poder legislativo en los Estados Unidos. La libertad de construcción del pensamiento, independiente de mitos y prejuicios, precisamente es la fuente de esa vitalidad histórica que ha permitido a ese grupo la pervivencia aún en las condiciones históricas más adversas. Realmente nosotros vemos con asombro el patético espectáculo que están dando los partidos democráticos en los países más ricos y no tenemos ayuda de los medios de comunicación social. Nosotros utilizamos las redes sociales actuales, pero los medios de comunicación social tradicionales no tienen autoridad moral para juzgar este espectáculo, al haber actuado como cómplice en primer grado en los Estados Unidos y en otros países, divulgando el pensamiento único de la clase dirigente y corporativa y conduciendo su línea informativa de manera unidireccional. A cada día vemos canales como Fox promover la agenda de las corporaciones petroleras de que el calentamiento global no existe, para que se les siga permitiendo extraer más petróleo y producir más hidrocarburos. No pasa un día en que algún comentador en el mismo canal mencione algo de la agenda religiosa que pretende eliminar la evolución de la educación en los Estados Unidos, al decir que la evolución es solo una teoría o no es verdad. Como ustedes ven, este canal es un ejemplo claro de lo que es la propaganda con fines dañinos para la sociedad. Se quiere, y lo han logrado. En unos segundos les presentaré estudios donde se nota que la ignorancia ha ido incrementándose en los Estados Unidos y en otras partes del mundo también. Y esto es en base a que esta agenda ha avanzado mucho y con la ayuda de los medios de comunicaciones tradicionales como la prensa escrita y la televisiva, se han utilizado como arma de propaganda como los tiempos de Joseph Goebbels en la nazi alemana, para introducir estos conceptos en la población general, y han tenido un éxito increíble. En los Estados Unidos el éxito es palpable, a tal punto de que los candidatos por el Partido Republicano en un debate de 7-4 dijeron que no creían en la evolución, y casi todos estuvieron de acuerdo que el calentamiento global no es producido por el hombre. Un verdadero espectáculo patético es la realidad. Si desea un ejemplo claro y real del arraigo del desconocimiento de las cuestiones científicas en el día de hoy, le presento este estudio hecho por teléfono por la Fundación Nacional de Ciencia de los Estados Unidos. Como verán, aquí hay varios años, siendo el 2006 el final de ellos. Lo que es sumamente desconcertante es la cantidad de preguntas a las cuales las personas no dieron una respuesta correcta. Por ejemplo, que los láseres funcionan utilizando ondas de sonido, lo cual es mentira. Los láseres son luz, pero el 45% de los encuestados acertaron, mucho menos de la mitad. Más o menos la mitad acertó que los electrones son más pequeños que los átomos. Pero solamente un 33%, un tercio de los encuestados, acertó que el universo inició con el Big Bang. Pero lo más desconcertante es que a la pregunta de que si los seres humanos, como nos conocemos hoy, se desarrollaron de especies más antiguas de animales, solo el 43% de los encuestados acertó a esta pregunta.
La realidad de esto es que las respuestas a estas preguntas por los encuestados fueron muy por debajo de la media, peores que si hubiesen decidido adivinar las respuestas, simple y llanamente decidiendo al azar cuál era verdadera y cuál era falsa. Esta conclusión es sumamente desconcertante. El conocimiento en los Estados Unidos está por debajo de simple y llanamente adivinar una respuesta. Pero la mala noticia sobre todo esto es que los Estados Unidos no están peor que otros países del mundo. En esta gráfica pueden ustedes ver cómo los Estados Unidos, al igual que el mundo, tiene conceptos erróneos de la mayoría de las preguntas científicas de hoy. Y la actitud general contra la ciencia se ha ido desplegando a través del globo terráqueo. El 58% de los americanos cree que dependemos demasiado en ciencia y no lo suficiente en la fe. 60% de los europeos dicen que la ciencia hace que nuestro modo de vida cambie muy rápido. Y el 60% de los japoneses dice que el costo científico es demasiado grande para los beneficios que trae la investigación científica. Podemos concluir con un gran grado de seguridad que las personas que desconocen los conceptos básicos científicos de nuestra era son mucho más que aquellos que sí lo conocemos. Esas personas tienden a aceptar de manera más fácil explicaciones religiosas a los asuntos de nuestro diario vivir. Ellos son muchos más que nosotros. Otro ejemplo de lo patético de nuestra situación es que en este año mucho más personas saben quién ganó el concurso ídolo latinoamericano que quienes ganaron el Nobel de Medicina. Y en encuestas recientes se confirma que la mayoría de la gente cree mucho más en los fenómenos paranormales que en la realidad científica, en la percepción extrasensorial, en los fantasmas, en la telepatía, en la adivinanza, en que se pueden comunicar con los muertos, en la astrología, en brujas y brujos, en la reencarnación, extraterrestres, etc. Todos conceptos no apoyados en la evidencia y la investigación científica. Realmente, el dogma y el conocimiento popular está plagado de conceptos falsos y en realidad son la mayoría de manera aplastante. En Latinoamérica este problema es mucho más grave aún. Aunque no tengo datos de encuestas que apoyen este tipo de pensamiento, considero que en Latinoamérica el conocimiento popular, las tradiciones supersticiosas y lo sobrenatural tienen mucho más peso que lo científico y lo real. Bueno, con esto terminamos la parte explicativa. Yo quería con este video introducirles a ustedes el concepto de lo que es el humanismo secular y que es una mejor forma de identificarnos en nuestras sociedades latinoamericanas que son sumamente influenciables por la Iglesia Católica y otras iglesias evangélicas. Yo no tengo ese tipo de problema, pero una gran cantidad de latinos que realmente son ateos porque son pensadores críticos, tienen problemas con su familia, con sus amigos, con su medio ambiente, inclusive problemas con su lugar de trabajo, y podría afectarle de manera dramática su vida si estos declararan de manera pública su forma de pensar. Utilizar este modo de pensamiento, este modo de filosofía, es menos peligroso para aquellos que se pueden ver afectados de decirlo claramente. De decir claramente que yo soy ateo, que soy agnóstico, que tengo pensamiento crítico, que soy un humanista secular, que soy un naturalista, que no creo en Dios y que sí creo en la separación de la Iglesia y el Estado, y que dicha separación es mucho mejor para nuestra sociedad y debemos de luchar contra ella lo más que podamos. Muchas gracias por su atención.